trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productores y Mercados. Una vez más aquí con mi compañero querido Claudio Balbuena y recorriendo las historias de las personas reales, de las que ponen el pecho, de las que ponen la cara, de las que tienen muchas cosas para decir, pero sobre todo por lo que han hecho, ¿no? Así que imagínate qué felices que estamos de llegar a un personaje de esas características en este momento. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Cómo le va, Russo? ¿Qué dice? Bien, bien, acá estamos. Efectivamente, no solo pone la cara, le pone el pecho, sino que le pone la materia gris que hoy por hoy es fundamental para llevar adelante los destinos de cualquier empresa y además de los lugares del lugar donde él preside, que es un lugar complejo, un lugar donde la mayoría de las personas que llegan a ese lugar llegan hoy casi destruidos, pero con muchas ganas de salir adelante, de luchar y de darle un poco más de vida a sus tareas. ¿Me presentás al invitado que tenemos para hoy, por favor? Les juro que sí. Muy buenas tardes. Bueno, hoy en la mesa de Productores y Mercados tenemos el grandísimo honor de recibir a un empresario textil, a un dirigente pyme, a un señor que se dedica a hacer política de la producción nacional. Estamos recibiendo al presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, también al presidente de SADIG, Sociedad Anónima, que es donde él desarrolla su tarea empresarial. Hoy tenemos el honor de recibir en este episodio de Productores y Mercados al señor compañero Mauro González. Grande, Mauro, gracias por venir. Mauro. Muchas Gracias por la invitación. Un honor acompañarlos. Bueno, vos viste que hablábamos antes de entrar a este episodio un poco cómo encarábamos las cosas, cómo queríamos hacer un recorrido sobre tu hacer, tu pensar, para que la gente te conozca un poco más desde otros lugares, ¿no? ¿Dónde naciste? Yo nací en Caballito, en el viejo Sanatorio Antártida, que ahora es nuevo, claro, porque volvió como a reinaugurarse. Yo nací en Caballito, pero nunca viví en Caballito. Me jodés, a ver, ¿cómo es? Nací en Caballito, soy porteño, pero bueno, en las circunstancias sindicales a veces, otorgaron que mi madre me pariera allí, pero yo me crié, me formé en el conurbano sur, en concreto en Ranelagh, que es una localidad de Berazategui, y bueno, he vivido ahí hasta los 30 años. Ah, o sea, transitaste toda tu primaria, secundaria y después te quedaste trabajando por ahí o viviendo con tus padres. Trabajé allí hasta que después hubo cambios en mi vida sentimental, vine para Capital y paradójicamente también se fueron dando otras situaciones en cuanto a lo gremial empresario, en cuanto a lo empresario y demás. Digamos, hay todo un correlato por qué uno llega hasta aquí. A eso vamos, porque justamente esta pasión que tenés primero por la parte textil, ¿no? Uh-huh. por la producción textil, pero también sos apasionado por salir a reivindicar las cosas que hacen falta para que esta producción se valorice, se reconozca y se mejore. Sí, uno termina siendo, algunos me dicen el señor pyme. Uno es industrialista, uno entiende que para que el país salga adelante con más industria, con más producción nacional, con más mano de obra argentina. Y esto, digamos, fue forjándose. Entonces uno empieza a remitirse a los inicios. Y bueno, yo estudié en un colegio católico de curas, en San Pedro Pascual, ahí en Ranelagh. Mis viejos
mi viejo fue sindicalista, Mirá. ¿De qué fue gremio? obrero ¿De qué de gremio? aguas gaseosas. Él trabajaba Mirá. en Coca-Cola, Bien. era sindicalista de aguas gaseosas. Mi mamá fue ama de casa en diferentes épocas por las circunstancias sociales y políticas y económicas del país. Bueno, también desarrolló diferentes actividades como peluquería y demás. Y bueno, en mi escuela primaria y secundaria estuvieron forjadas por dentro de la escuela privada, ¿no? Digamos. Y quiero hacer un paréntesis ahí porque quizás ahí fue el punto inicial de esta vocación. Yo ya lo llamo vocación a aquello que uno hace por el bien común, por el bien en general. Nosotros en un colegio de curas creamos el centro de estudiantes. Ah, y en ese momento era complicado. Era muy complicado, había mucha resistencia, y no solamente que lo creamos, sino que también lo presidí. Entonces, y me dio la posibilidad en aquellos años, estoy hablando en el año 87, 88, de participar en la UES. Era la creación, o sea, volver a desarrollar lo que es la UES, y estuve participando también en las marchas en La Plata para lograr el boleto estudiantil secundario. Claro, esa reivindicación que la había hecho identitaria, porque eran mucha más comprometida esa organización estudiantil. Uh-huh. Pero no es nada menor ser presidente de un centro de estudiantes en una época donde ya se había vuelto a la democracia, pero había mucho que hacer por ahí. Sí, había mucha resistencia en eso. Claro. Y bueno, más en un colegio católico más tradicional, sí, ¿no? Que bueno, de hecho el cura Baños siempre con su no es soberbia, sino con su picardía y su sarcasmo, muchas veces trataba de minimizar mi rol dentro del colegio. Así fue cuando, bueno, atravesé todo esto, salgo del colegio secundario, tuve que hacer el servicio militar, lo hice en Rospentec, en el último regimiento del país, al sur de Río Turbio. Pasé un año, la verdad que uno ahí aprende un montón de cosas, un regimiento castigo, donde aquellos oficiales y suboficiales que estaban eran aquellos castigados, cara pintadas, y algunos que habían hecho algunas cuestiones que el ejército no las avalaba. Y bueno, ahí también uno, digamos, va adquiriendo, ¿no? En esta historia de vida uno empieza a adquirir un montón de cuestiones. Cuando vuelvo a la universidad, empiezo 4 carreras, a lo largo, no de inmediato, a lo largo de 15 años voy y vengo con un montón de carreras. Estuviste buscando una vocación por ahí. Una vocación, y bueno, hasta que logré con analista de sistemas de información, bueno, ahí sí poder recibirme, pero hubo algo en el medio que fue la crisis, ¿no? La crisis de la convertibilidad, cuando aquellos años 90 uno tenía que ver qué hacía, un poco muy similar a lo que pasa ahora. Claro. Entonces, en un hogar donde no alcanzaba, y yo tenía que generar mis propios recursos, así que bueno, empecé a emprender y empecé a ver qué se podía hacer. Estuve medio deprimido, en un proceso de depresión, y había detectado una cuestión concreta que era la publicidad. En esas épocas se hacía mucha publicidad, ¿no? Aquellos años 90, claro. Mucho importado. Entonces, bueno, quería ver cómo empezaba mi emprendimiento, y fue así que arranqué un emprendimiento publicitario, una unipersonal, por aquel año 95, y fui de a poco creando esa necesidad dentro del comercio minorista, y de a poco se fue forjando una empresa que no era una pequeña, era microempresa, hasta el año 2003. ¿Por qué hago también esto? Porque el año 2003 hay un quiebre muy importante, que es la creación de empleo. Claro. Cambia la Argentina y empieza a existir la necesidad de vestir a la gente. Claro. Y bueno, yo acá voy trazando los lineamientos. En esa época, yo lo que sí puedo decirlo, que a partir del año 2000 empiezo a participar en el Centro Comercial Industrial de Berazategui. Uh-huh. Rápidamente, en el primer año, bueno, estoy como vocal, ya el segundo año me piden que sea secretario, y ahí aplico una revolución dentro del centro comercial, porque uno es joven con muchas ganas de hacer. Uno no tan joven también tiene ganas de hacer a veces.
Y bueno, ahí se tuvo una revolución, bueno, así conocí al doctor Juan José Musi, la verdad que un hacedor de primera, reivindicó todos los pedidos nuestros, la no instalación de grandes superficies, el desarrollo de los parques industriales, una persona que siempre supo escuchar a los diferentes sectores de la sociedad. Hasta hoy se Hasta mantiene hoy. que las grandes superficies no No lograron entra en penetrar en Berazategui. No, llegás ahí a Avenida Mitre, que es la avenida que Mitre y Varela, que separa Berazategui de Quilmes, y ahí tenés instalado un hipermercado, pero no en Berazategui. No en Berazategui. Defiende mucho el comercio local, defiende mucho los clubes de barrio, el desarrollo industrial. Bueno, eso también uno también lo va forjando, ¿no? Esa interacción. Fue así que en el año 2005 yo seguía mi emprendimiento, 2003 comienzo a desarrollar lo que es la ropa de trabajo. Y de a poco empiezo como a sacar toda la parte de publicidad y ya no a comprar, sino a empezar a ver de que algunos talleres me empiecen a hacer las prendas. Eso fue todo por motus propio, no Todo que por motus tenías propio. una referencia de alguien que lo había hecho amigo o familia. No, yo Todo soy eso. primera generación. Primera generación. Estoy hablando primera generación de todo en mi vida. Claro. Soy primera generación. Entonces, ahí empiezo a ver esa necesidad. Los sindicatos empiezan a exigir a las empresas la seguridad industrial, la ropa de trabajo. Entonces, en ese momento yo tenía elementos de seguridad que él compraba a marcas, representaba marcas, y empecé a mandar a fabricar la ropa de trabajo. Y empieza a haber un crecimiento importante. Hablo de mi actividad privada y paralelamente seguía con mi actividad Profesional. Gremial. O sea, Gremial. la actividad gremial, estoy hablando del año 2000, Centro Comercial de Berazategui, y empiezo a ver, bueno, empiezo a generar y sentía como que me faltaba, ¿no? Hacía mucho, y en el año 2005 llega un fax. Aquello por ahí no saben, es un fax, era un aparato donde llegaba una hoja impresa de CAME. Y decía, convocamos a jóvenes empresarios a la primera reunión del Departamento de Jóvenes Empresarios en CAME. Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, ¿qué digo yo? Secretario, voy a participar. Voy a CAME, año 2005, un universo diferente, y empiezo a ver una llamita. Y acá quiero también hacer un comentario aparte, muy importante, porque no es casualidad que uno siendo joven en ese momento quisiera participar. Hubo una motivación que vino con la llegada de Néstor Kirchner. Se me pone la piel de gallina, mirá. Él movilizó a la juventud a que participe, no importa dónde. A mí me tocó hacerlo en el mundo empresario y en la gremial. Porque hay muchos jóvenes de diferentes actividades sociales, económicas, políticas, que vienen de ahí, que vienen de esa motivación, que había que moverse, había que salir de ese agujero que nos dejó Había que la levantar convertibilidad. el país, claro. Exactamente. Y bueno, entendí que ese era un espacio para trabajar, empezamos a trabajar, apoyamos y acompañamos la ley de emprendedorismo del año 2005, y entendíamos que no podíamos ser un departamento en CAME. Ahí me llama Raúl Lamaquia, que en ese momento era presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. En CAME estaba Osvaldo Gornide. Y Lamaquia me dice, quiero que vengas a FEBA. Pero que vengas por Berazategui, ¿no? Por el Centro Comercial. Sí, yo en ese momento ya era vicepresidente de la Cámara. Bueno, y quiero que me desarrolles el área de jóvenes empresarios en FEBA. Bien. Bueno, bien. En el 2007, paralelamente, hacemos el primer congreso en Mar del Plata y tomamos la decisión de crear y formar la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios. Fundamental esa organización. Para ese momento, Fue clave. era clave. Ahí me toca ser vicepresidente en el año 2005 y yo fui uno de los, defensores a rajatabla en un artículo en particular que había mucha resistencia, que era la reelección. Yo decía, no le podemos poner limitante, no, al revés, no le podemos poner una continuidad a los jóvenes que están limitados por su rango etario. Esta federación tiene que ser el modelo de formación de la nueva dirigencia. Si no cometemos el error
que los dirigentes llegan, se atornillan y no tenemos, y religen permanentemente, y no tenemos ese recambio necesario. Y me decía, no, pero imagínate 2 años más. La inestabilidad política, que la institución se va a ir al diablo. No, aparte, sobre todo, si la cosa iba caminando bien, ¿para qué vamos a arriesgar a hacer otra cosa, a que salga diferente? Y en realidad era lo que había que hacer, porque si no, llega un momento en que no hay reposición de dirigentes. Claro, uno dice, pero ¿para qué voy a estar acá si no tengo mi espacio y demás? Pero, ¿por qué quería yo en esto ser muy incisivo? Porque teníamos una limitante. O sea, uno podía discutir una reelección, todo, digo, pero no, porque tenemos que entender que cuando entramos es un proceso de paso, pero tiene que ser obligado, porque tenemos que formar a los que vienen. Bueno, logré quebrar eso, así que quedó instaurado, así que en el 2007 se crea la federación, asumo como vicepresidente y empiezo a armar en la provincia de Buenos Aires los jóvenes empresarios. Ahí empezamos con, yo digo, siempre hay 2 columnas vertebrales en el sindicalismo, gremial empresario, por un lado es el lobby, por otro lado son los servicios. Entonces teníamos que generar mucho lobby con la política para lograr cuestiones concretas para el sector, y por otro lado los servicios, que aquellos empresarios jóvenes que por ahí no entienden la dinámica del lobby, de la política. Dinámica política empresarial. Entonces, ¿qué lo va a motivar? Lo va a motivar los servicios, la facilidad y demás. Y en un momento, en el año 2009, yo asumo la presidencia de esta federación ante 3.500 jóvenes en Salta, donde participaron varios ministros. La verdad que fue un acto muy importante. Y yo decía, falta una vuelta de rosca, año 2009. Tenemos que crear un encuentro donde trabajemos la cabeza, ya, porque no puede ser, el joven emprendedor, empresario, no puede ser el principio el bolsillo, el valor el bolsillo, que todo se rija por el bolsillo. Claro, que trascienda la primera problemática, ¿no? Que obviamente que todos los empresarios tienen como misión ganar dinero a partir de la actividad. Pero que no sea solo eso, había que agregarle algo más, porque al fin y al cabo, si la sociedad se supera, si la sociedad crece, el beneficio es para todo. Eso se te va a venir automáticamente. Ahora, si vos sos egoísta y pensás en vos y te vas cerrando, la misma sociedad se va agotando y te termina impactando negativamente. Entonces hay un rol social del emprendedor en ese momento. Vos nombraste a Néstor, y Néstor en una entrevista también lo dejó circular en la militancia, que había necesidad para esa etapa que se había abierto en 2013 en adelante, de conectar y reflotar a lo que él llamaba, o lo que se llama, la burguesía nacional. Digamos, es un concepto, una terminología que por momentos es bastante difusa cuando querés preguntarle a alguien, bueno, ¿qué entendés por burguesía nacional? ¿Qué entendés por los sujetos que están dispuestos a llevar adelante un programa conectado, más allá de ganar el dinero que necesita ganar cada empresa, pero con una misión histórica, o sea, cumplir una misión trascendente e histórica? ¿Cómo te fue con esos temas a la hora de convocar en esa etapa a los jóvenes primero y después a los que no eran tan jóvenes? Y en el primer momento fue rechazo. Yo lo primero que pregunté es si conocían a José Bergerbar. Claro. Y me decían, claro. O sea, el 95% no lo conocía. Que no lo conocía, claro. Entonces digo, no podemos ser dirigentes empresarios si no sabemos quién es José Bergerbar. Uno de los máximos dirigentes. O sea, una cuestión básica. Bueno, entonces escucharon a José Bergerbar hablar, escucharon a Juan Domingo Perón, escucharon a Raúl Alfonsín, escucharon a Frondizi, escucharon a Ilia, empezaron a escuchar a Rogelio Frigerio, porque para tomar decisiones vos tenés que tener toda la información y saber de la historia, de lo que sucedió en la historia. Bueno, y lamentablemente en aquel 2009, 2010, ya pasó tanto, mira, uno anhela esos momentos, entendía que no, los jóvenes no. Y estuvimos durante 3 días internados en O'Higgins,
ahora no recuerdo bien el nombre, es un lugar, María, no me acuerdo, que es un lugar de convento donde se hacen retiros, y ahí empezamos a trabajar esto que era los retiros gremiales empresarios, con la historia. Con una nueva herramienta como para poder profundizar los debates, meterse más a compartir una mirada más larga, más no tan inmediata. Y replicar el conocimiento. No, y también como una alternativa de que se instituya como un verdadero poder por un sujeto que es indispensable en la economía del país, que tiene el entramado de la contratación de mayor cantidad de mano de obra en Argentina. O sea, después vamos a ir a lo textil, pero en un momento acá hay una, creo que de la Cámara de la Industria Textil Argentina, cita, que está diciendo que, yo no sabía, pero que el 4% del PBI industrial es el textil, es un montón. Genera mucha mano de obra intensiva. La cadena textil es muy amplia, comienza con el tejido, el teñido. El quinto sector manufacturero, 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Me atrevo a decir que comienza con el que levanta el algodón. Claro, sí, ahí comienza. Comienza con el algodón. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Bueno, para ir cerrando esta etapa de mi vida, por suerte se ve que hice un muy buen trabajo, porque tanto Osvaldo Cornide como Raúl Amaquia me pidieron continuar y ser parte en ese momento de CAME y de FEBA. En la parte privada, tengo que decirlo también, cuando empecé a evolucionar en la gremial, descuidé la parte privada, porque como a mí me apasiona esto, y yo podía haber dedicado todo este tiempo a mi parte privada y quizás estaría hoy 10 veces mejor. Pero la vida no pasa por ahí. No estarías contento. No estaría contento, exactamente. La vida no pasa por ahí. Pasa por hacer cosas que trasciendan. Y vos viste el prejuicio que hay, ¿no? Para que vos y más en un ámbito de empresarios, que enseguida con el dedo acusador dicen vos querés vivir de lo que viven de todos los demás. Y no es así. Es imprescindible tener una organización, tener liderazgo y dar el debate. O sea, hoy lamentablemente estamos pasando de nuevo, como parece, como el mal de la repetición constante de nuestro país. Con 25 años más. Ruso. Claro, nos agarra más un poquito nos más agarra lleno de canas, nos agarra... el mal de las 4M, ¿no? Martínez de Oz, Menem, Macri y ahora Mamerto. Milei. ¿No? Claro. El mal de las 4M, ¿no? Bueno. Sí, es como que la historia se repite, pero porque algo no estamos haciendo bien. Muy bien. Algo no estamos haciendo Fundamental, bien. hoy por hoy, la autocrítica de todos y en todos los ámbitos. ¿Y vos qué crees que no hicimos bien? Yo creo que no se libró como se tenía que librar la batalla cultural, de imponer el movimiento industrialista, productivista en el país. Hoy cualquier chico piensa en ver dónde pone la plata a trabajar o qué criptomoneda compra para hacer plata. Y esa no es la economía real. No. Y si ven que así viven y por ahí ganan dinero y ganan bien, ¿algún día van a producir estos chicos? No. Y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que uno dice, esto está muy mal. Hace el corte ahí, con toda esa experiencia terrible, ya tenés una mochilita cargada de un montón de cosas, antes de que te conviertas después en presidente como sos ahora, pero hasta ese lugar que estoy ubicándolo, con los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿qué sacaste con respecto a ese gran colectivo de empresarios pymes, empresarios Megra, que seguramente conociste? ¿Qué pudiste sacarse? La pregunta es, ¿qué pudiste sacar de conclusiones para ver si realmente, vos dijiste que era una pelea cultural, una batalla cultural, se puede ganar ese sector en algún momento como para poder hacer una política de más largo alcance nacional y popular, ¿no? Sí, yo creo que faltan los planes de gobierno, falta discutir esa plataforma electoral, falta esa discusión de fondo. Pero la discusión con los empresarios adentro. Claro. Sí. Fundamental. Pero con todos los sectores tenés que discutir, por supuesto, porque es una puja de poder permanente, y vos tenés que entender, bueno, ¿qué genera ustedes? Generamos riqueza. Bueno, ¿hacia dónde va esa riqueza? ¿Va a paraísos fiscales?
No, la reinvertimos. Nosotros laburamos lo que producimos y lo que excede lo invertimos. Y compramos otra maquinita y tomamos más personas. Ahora, es un proceso que dinamiza la economía y es virtuoso. Claro que es virtuoso. Ahora, si vos decís, no, yo voy a despedir gente, voy a armar un depósito, voy a importar, y la gente ahí no importa, sí, no importa hoy, pero en 2, 3, 4, 5 años, ¿quién te va a comprar lo que vos vas a importar y tener en el galpón? Bueno, eso no lo entienden. Y esa es la batalla cultural que hay que dar. Porque... ¿Y cómo idealizás esa batalla cultural? No, años. ¿Por dónde años, está bien, años. pero ¿por dónde arrancamos? Con la discusión de fondo. Mira, algo que nosotros participamos, que fue en el Plan Industrial 2030, que lo hizo Deborah Giorgi, que lo había segmentado por 4 sectores. Un libro así. Excelente. Sí, lo he repasado. Eso tendría que haber sido una política de Estado. ¿Qué significa eso? Que ese libro quedaba en la mesa, no importa quién venía a administrar los recursos del país, eso no se toca. Estás escuchando a Mauro González, presidente COFEPYME, Confederación Federal PYME Argentina. Como hoy la democracia no se toca, bueno, eso debiera ser una política de Estado, no se toca, vamos para allá. Ahora, cuando cambia un gobierno y dice este libro lo tiro a la basura... No, liberaliza todo, vienen los neoliberales conservadores que entienden que somos parte de un gran mundo donde tenés que abrir todo lo que tengas que abrir porque creen que la eficiencia pasa por abrir indiscriminadamente y hoy no hay nada que resista. Más cuando tenés una competencia terrible entre países por dumping, por tecnologías, por recursos naturales. Claro. Yo creo que el mundo y las potencias y todo lo que vivimos permanentemente le tienen miedo a Argentina. Escuchen lo que dice, les tienen miedo a Argentina. Coincido con eso. Por su recurso humano, por su recurso natural. No es de ahora, lo dijo Churchill y lo dijeron un montón de líderes mundiales. Porque tenemos la posibilidad de ser. Pero siempre el poder de afuera, externo, somete. Bueno, hay siempre encuentra orejas donde poder apoyarse, ¿no? Por eso que estábamos hablando del tema de los pibes que hoy capaz que ven una salida que la creen permanente, que es la especulación financiera, con todos los instrumentos nuevos, criptomonedas, bueno, y billeteras al alcance de la mano. Y al alcance de la mano. En un simple celular podés operar tranquilamente. Cuando viene Mauro y te dice, tenemos que producir y tenemos que trabajar, y te dice, mira que esto por acá es mucho más seguro que esto. Y lo que ha quedado es que por la especulación podemos tener un camino más rápido, y le ha quedado mucho esto a los chicos, y todo lo arman con la cabeza de un tipo que labura en finanzas, no que labura en producción. Entonces le financiarizaste la cabeza a un montón de pibes, a una generación de pibes que te miran como si fueses un astronauta venido de no sé dónde, cuando le decís, che, vamos a armar una fábrica. No, una locura, estás loco, una fábrica. No, la gente, los insumos, los proveedores, estás loco, te dicen, estás loco. Y vos decís, tanto esfuerzo, y vos decís, yo soy el primer industrial en mi familia. Claro. Y yo pienso 24 horas en la industria, en la generación de empleo, y ahora la estamos pasando mal. Pero uno siempre piensa, esto va a cambiar, no puede ser permanente, y es largo, pero va a cambiar. Porque ya lo vivimos. Porque cuando cambió no había mano de obra calificada. Y lo padecimos. Hoy estamos también con un sinsentido que está dando vuelta, de mucha gente que te dice, ¿para qué vamos a volver a momentos donde se ponía la producción y el trabajo adelante? Porque ya hemos vivido un sistema que no queremos volver más, prefiero morirme de hambre y seguir con la financiarización, seguir con los lazos carnales con quienes nos prestan dinero. ¿Cómo ves eso en el medio con quienes actualmente te vinculás? ¿Se está dando vuelta eso? No, es la derrota que tenemos en lo cultural. O sea, esto es lo que yo veo. Cuando tuvimos la posibilidad de avanzar en ese proceso, no lo logramos. Y hoy estamos pagando esas consecuencias. Claro.
Hoy estamos pagando esas consecuencias que va a llevar muchos años revertirla. Sí, Ahora, hay que empezar ahora, claro. Porque si no se va a revertir solo esto. Hay que empezar ahora y hay que trabajar y hay que comunicar y hay que salir y hay que mostrar y decir lo que pasa. Se me ocurre también que serviría promocionar nuevamente esas escuelas técnicas que fueron un lujo durante tanto tiempo y luego a partir de Carlos Saúl III de Latinoamérica desaparecieron, ¿no? Cuando eran las famosas ENET, que eran una base fundamental para la industrialización, para el conocimiento industrial en Argentina. Creo que también ese es un buen puntapié para empezar esta discusión y empezar a preparar jóvenes que tengan el sentido de la construcción, de la mecánica, qué sé yo, de la electricidad, todo lo que tenga que ver con el desarrollo industrial, que hoy por hoy está por el suelo, no le dan bolilla. Mira, Claudio, yo tuve la posibilidad por suerte, de viajar por muchos lugares en el mundo y cada vez que encuentro un argentino en el exterior, le ha ido bien. ¿Y es casualidad? No. No, porque nosotros sabemos laburar y estamos... A ver, nuestra materia gris es apreciada en el mundo. Y lo que se había hecho con ese proceso de repatriación, ¿no? de cerebros a la Argentina, hoy se borró todo. Hoy no hay financiamiento para la ciencia y la técnica, no quieren el CONICET, la materia gris, los cerebros se están yendo nuevamente. O sea, eso es la batalla que perdimos. No se pudo comunicar, no se supo hacer, no sé. La verdad es que si tengo que dar una respuesta, no lo sé. Lo que sé es que no hicimos algo para que eso suceda. La irrupción de China, la irrupción de los BRICS, pero sobre todo China con esta revolución tecnológica que parece gritarle no gritarle, pero ya ni le grita a Occidente, a todo nuestro Occidente, les dice, nosotros estamos haciendo las cosas mucho mejor que ustedes y se las vendemos 10 veces más barato. ¿Cómo es este escenario para todas las pymes en Argentina? Bueno, ahí nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Uno tiene que replantearse no solamente en el trabajo, en la educación, qué queremos nosotros hacer, a qué le vamos a agregar valor. No podemos competir con China. Es la verdad, hay que decirlo, no se puede competir con China. Pero sin embargo, en algunos artículos lo podemos mejorar. Siempre, pero bueno, hay que tomar la decisión. Yo a veces me pone mal y me enojo cuando el mamerto, como decir, dice que no le venga con ese cuentito de la sustitución de importaciones. Yo le digo, flaco, la sustitución de importaciones y el desarrollo exportador es lo que a vos te va a levantar como país. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque cuando estuvimos bien, cuando venía la Argentina produciendo y creciendo, ¿qué nos pasó? Necesitábamos dólares, porque no teníamos todo lo que necesitábamos para producir más. Y eso nos generó un desequilibrio en la balanza comercial. Bueno, entonces hay que entender qué vamos a hacer. Porque si nosotros nos podemos hacer, bueno, vamos a hacer auto, listo, porque somos buenos, vamos a hacer auto. No, pero necesitamos importar el 90% de los componentes, pará. Entonces no hagamos autos. Claro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y bueno, maquinaria agrícola, porque somos buenos. Bueno, hagamos maquinaria agrícola. Pero eso es lo que falta, esa discusión. Yo creo que esa posición hasta te diría tiene una contundencia y una lógica imposible de contradecir, pero siempre se le encuentran la beta como para decir no. Tenemos que seguir siendo en pro de mejorar nuestros procesos, en pro de ser más eficientes. Tenemos que abrir nuestras puertas y mejorarnos con el intercambio, porque te llevan a esta ideología de que todo tiene que ver con un nacimiento y una muerte, y si vos te tocó morir es porque no eras lo suficientemente inteligente como y para seguir vivo, ¿no? Esto de la quiebra y el nacimiento de las empresas. Ahora, es una tarea ardua, enorme, la que te pusiste en los hombros hace mucho tiempo, porque estás... yo creo que estás peleando por lo menos en 3-4 frentes al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Cómo hoy sí tenés que pararte en este contexto? ¿Qué es lo que le está haciendo falta a tu sector, al sector que vos representás? Que se reactive la economía. Primero, que se generen puestos de trabajo, porque eso dinamiza el mercado interno.
La Sí, economía, sí. la única manera que se puede reactivar es que la Con gente trabajo. tenga guita. Ujú. Y vos no tenés muchas posibilidades. O le ponés plata al bolsillo o le creás puesto de trabajo. Y para crear puesto de trabajo necesitas generar condiciones necesarias para que la gente no pague precio dólar las tarifas energéticas, el transporte, o que por lo menos los sueldos se asemejen Acorde a ese gasto. a ese gasto, exactamente. Entonces, hay un desequilibrio tremendo en una liberación. Hoy hablaba en un medio, me preguntaban este tema, y digo, es imposible, a ver, tomar un crédito con estas tasas Claro, y no. estas comisiones. Ahora, ustedes saben que Sturzenegger desreguló el mercado financiero, que pueden cobrar lo que se les Lo cante. que quieran. Entonces, sí, y esto pasa por lo mismo. Tengo plata. ¿Qué hago con eso? ¿Lo invierto en el capital productivo o lo invierto en el capital financiero? Y cuando tu respuesta es no, lo invierto en el capital financiero, bueno, algo está mal. Algo está mal. Y eso es lo que pasa hoy en Argentina. Bueno, Está mal. 34 y pico hoy tenemos de proyección anual en inflación y las tasas están 120%. 120, 150%. O sea, hay algo que está mal. Hay algo que no hay posibilidad de que haya un industrial, que el industrial te dice, si yo puedo salir ahora, salgo ya corriendo porque no tengo forma de poder ganar. Es más, No, empatarle. empatarle. Ah. Por eso te decía, hay varias reivindicaciones desde los sectores que vos representás, desde el Ujú. marco ideológico que lo haces, porque hay un proyecto de país atrás. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que vos les estás exigiendo al gobierno que tomen para poder encaminar la producción nacional? Bueno, Vos dijiste, las importaciones hubo una baja de importaciones, acceso al crédito. sí, esta locura de la apertura indiscriminada, donde vos podés comprar, no sé, una prenda con un botón en tu computadora a China y tenerla en la puerta de tu casa y eso paga 0 impuestos. Claro. O sea, yo quiero comprar una maquinaria y tengo que pagar impuestos. Ujú. ¿Cómo es eso? Pero voy a producir más. Es para nuestro país. ¿Trabajo argentino? No. Comprás trabajo del exterior, mano de obra que no va a repercutir en nuestro país y no paga impuestos. Eso está mal. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Producción y mercado. ¿Y vos creés que se puede en un periodo electoral, en un periodo de 4 años de gobierno, dar vuelta a esta situación o necesitamos más No, tiempo? se necesita mucho tiempo. O sea, yo, para darte un claro ejemplo, lo que se ha importado durante este año, la cantidad de productos terminados de consumo masivo que se ha importado durante este año puede abastecer al mercado durante 3 a 5 años. Con lo que te estoy diciendo es que durante 3 a 5 años Las empresas van nacionales a producir menos claro, o no van a producir no van a nada. producir. Y si esto sigue así, van a seguir importando y esto va a repercutir. Por eso es que tarda mucho más. Es más fácil destruir que construir. Siempre. Y se había construido un proceso industrial, Virtuoso, autónomo, virtuoso, que dinamizaba la economía. Uno viajaba, porque también me tocó durante mis años en CAME, que no mencioné, fui secretario de Relaciones Institucionales y yo logré en 5 años asociar 230 cámaras a CAME, porque recorría el país, me tomaba una semana, iba a una provincia, recorría las cámaras, recorría las empresas, recorría los municipios, veía a los gobernadores y entendí la dinámica en cada rincón de la República. Tuve 3 años recorriendo el país, literal, conozco todos los rincones de la República Argentina y conozco los sectores productivos y cómo se dinamiza y cómo piensan. Ahora, ¿piensan como uno? No. Tienen otra mirada y eso es lo que hay que reivindicar. Que esa mirada no se asemeja a sus intereses. Y esa es la discusión que yo permanentemente daba. Entonces, yo lo voy a decir acá públicamente, por ahí no lo saben, yo soy peronista. No, en el mundo no se empresario, notó, no se notó. en el mundo empresario es como si fuera una mala palabra. Claro. Y yo lo reivindico permanentemente, porque estoy convencido que es el verdadero camino, el peronismo, para la salida y el desarrollo como potencia de la República Argentina. Pero se creó
una sensación de que no se puede decir, de que está mal. Entonces te decía, no, vos decís lo que pensás, pero no digas que sos. ¿Viste? Esto como decir, Pero yo no- soy cristiano, pero yo no me quiero yo soy esconder. cristiano, pero no, oculto lo mío y no hablo de Jesús. Una locura, una locura. Por eso digo que hay una discusión, una batalla que no se dio y que está inmersa y que permanentemente está permeando la cabeza de sectores medios, sectores productivos, comercio, industria, economía regionales, profesionales de servicios, que va permeando. Y son aquellos mismos, ¿no?, que le afilan el hacha al verdugo. Sí, es peligrosísimo. Bueno, en realidad es peligroso para quienes tengan un proyecto nacional y realmente ha dado muy buenos resultados a quienes quieren que la Argentina sea un espacio de permanentes negocios para enriquecerse con terminales rápidamente. afuera. Claro. Claro. Y es más, no, uno piensa en que tenemos recursos parecidos a los de Canadá y Australia, pero no tenemos el PIB per cápita que tienen ellos, ¿no? Y decís, pero ¿cómo puede ser? Hay algo que pasa. Por eso cuando nos encontramos con dirigentes como vos, que están empujando un proyecto nacional, poniendo la producción y el trabajo adelante, la producción y el trabajo nacional adelante, sin ninguna duda tenemos que hablar de dos cosas, ¿no? De qué es el crecimiento y qué es el desarrollo, y cómo se hace eso, porque no es lo mismo crecer que desarrollar. ¿Y cómo estás viendo en el sector en este momento para...? El sector textil está destruido. Con el que hables está mal, se están vendiendo la producción por debajo de los costos para poder hacer frente a las obligaciones. En mi caso particular, me he comido el stock. Un año, el último año de agosto 2024, agosto 2025, la verdad que las pérdidas han sido muy grandes. Uno tratando de sostener el equipo de trabajo. Recién en mes de agosto de este año, después de un año, logramos equilibrar. Ahora venimos con un arrastre de deuda muy grande. Claro. Y bueno, ¿cuánto va? Me preguntan, ¿esto cuánto lo vamos a resolver? Y yo les digo, en 6 meses. Con este nivel de equilibrio, donde nos cayó otro mes, estamos al borde del cierre. Claro. Otra vez ¿Viste? en la misma... Y yo tengo, digamos, por suerte en mi desarrollo, tengo la parte industrial, la industria en Berazategui, Obviamente. justo, obvio, y tengo comercio en capital. Entonces, como veo siempre, digamos, de los dos lados del mostrador, voy jugando y voy mirando. A veces la industria va para arriba, a veces el comercio va para arriba. Bueno, ahora están los dos para abajo. Nada más que la industria, como requiere de mayores procesos, Es mucho más complejo que un comercio. que un comercio. Sin ninguna duda. Está simplificado los procesos. En una industria son muchísimos los procesos, con lo cual ahí tenés un problemón. Porque donde te falla un proceso empieza cuando te faltan 3, 4 y estás en grave problemas. Claro, son procesos de engranajes que cuando uno se trabó toda la cadena. Esa es la realidad. Ujú. Por eso hay que ser valiente para estar hoy por hoy en la piel Oh. de cada uno de Seguro. nuestros empresarios. Por último, quería... estamos enterados que has tenido una iniciativa, un proyecto de ley, Sí. Ujú. que me pareció muy interesante, acerca de poner un poquito, ordenar el sector y darle un poco de horizonte en materia financiera, en materia de impedir que suceda lo que sucedió en otras épocas de la historia argentina cuando se tomaron esta misma medida. Este es el problema. Contanos un poco. Mira, durante el gobierno de Mauricio Macri cerraron 25.000 pequeñas y medianas empresas. En lo que va del año, en los últimos 2 años ya cerraron más de 17.000. La proyección es que a fin de año estemos hablando del mismo número que Macri Mauricio en 4. Macri en 4. Hace 1 año y medio, para ser exactos, en abril del año pasado, participé en la comisión de pymes de la Cámara de Diputados y solicité con urgencia se declare la emergencia pyme. Ahí lo tomó la diputada Marcela Paso, Florencia Cariñano, Carlos Heller y 2 o 3 diputados más se presentaron proyectos
se unificaron esos proyectos y se insistió. Esta semana se le dio dictamen. Bien. Está previsto para el 12 de noviembre que esté en el recinto. Así que nosotros estamos esperando que pase este domingo electoral para empezar a hablar con todos los diputados. Que se logre esa media sanción, que pase rápidamente. Ya hablamos con los senadores, que pase rápidamente a senadores. Que ahí ya tenemos más aceitado el mecanismo. Y que sea rápidamente ley, que esté sancionada. Ahora, primero, esto no resuelve el problema. Esto lo que busca es detener este derrotero y esta sangría de cierre de empresas y de pérdida de puestos de trabajo. Esto no es un privilegio. Esto es una necesidad. Claro. Porque no queremos que esto se siga perjudicando. Ahora bien, no tenemos la garantía de que suceda algo diferente a lo que sucedió con el Garrahan, con la ley de discapacidad, con la de educación. Con lo cual está a merced a este famoso Capitán Beto. Claro. Y decimos, ¿y entonces? Yo creo que este fin de semana el gobierno no tomó nota de la elección en la provincia de Buenos Aires, que fue clara. Le dijo, hasta acá no, esto no es el camino. No le importó. Estamos hablando de las elecciones del 26 de octubre de 2025, son elecciones de medio término en Argentina, en la cual se espera que el gobierno tenga un duro revés. Por lo menos esa es la expectativa, esas son las ganas, esa es la visión, pero hay que transitar el domingo y a la noche recién nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar y me parece que en este resultado, no se va a medir la legalidad que tiene este gobierno, pero sí la legitimidad. En septiembre la provincia de Buenos Aires le dijo, no es legítimo lo que vos estás haciendo, tenés que cambiar. Bueno, ahora se lo tiene que decir el país. Y si no escucha, va a perder esa legitimidad. Con lo cual, digamos, se abre un abanico de posibilidades para que esto se revierta. ¿Cuánto más podemos durar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que cierren todas las empresas? ¿Que la gente esté por la calle, como dice el presidente, muriéndose? Desesperada, claro. No podemos esperar esto. No queremos un 2001, porque ya lo vivimos. Y ahí está la discusión que hoy lo planteaba en una entrevista, que quizás nuestro problema no fue transmitir esa... O sea, por querer olvidar ese sufrimiento no lo transmitimos adecuadamente. Hoy los jóvenes no entienden lo que se vivió en aquellos años. No entienden lo que hubo gente que murió en la Plaza de Mayo. 39 personas. No entiende que hubo rutas cortadas y la gente comiendo de ollas populares. No les entra en la cabeza porque piensan que la Argentina es la de ahora. Por la misma gente que hoy está gobernando. Por los mismos, exactamente. Por ese poder. Exacto. Por ese poder, el sufrimiento de toda una Argentina, de todo un país que sangró hasta casi la última gota, hasta de fallecer, pero por suerte llegaron momentos lindos, una primavera política que vos muy bien describiste hace unos minutos, y a partir de ahí empezó un crecimiento que duró poco, porque volvieron a cambiar y a reelegir a esta gente que tanto mal le hizo en estos 200 años que tiene la República Argentina. Qué momento, te dejamos un cierre para que hagas una reflexión sobre lo que quieras, sobre lo que veas, sobre lo que sientas. Soy argentino principalmente, tengo 3 hijos y quiero que mis hijos se eduquen, trabajen y vivan en mi país. Su país, nuestro país. Simplemente. Que así sea. Y así pasó por Productores y Mercados Mauro González, empresario textil, presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina. Una charla que pone en primer plano a quienes todos los días sostienen la producción nacional, generan empleo y apuestan por el desarrollo del país desde cada rincón de la Argentina. Porque detrás de cada pyme hay una historia de esfuerzo, de innovación, de trabajo argentino. Y como siempre decimos, sin producción no hay mercado, y sin mercado no hay futuro. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos explorado los hechos relevantes y las historias de los indispensables, de esas personas que están detrás de cada producto. Los esperamos nuestra próxima emisión para compartir otro viaje de productores y mercados. Seguinos en nuestras redes y escuchá nuestro podcast Productores y Mercados por la plataforma Spotify.